En esta clase estaremos hablando sobre las glándulas anexas al tubo digestivo, como continuación, el páncreas. Recordemos nuevamente que estas glándulas anexas al tubo digestivo la podemos ubicar ya a nivel de las cavidades orales, donde encontramos a las glándulas salivales mayores, el órgano que también de mayor tamaño glandular, que corresponde al hígado. Dentro de este capítulo también hablamos de la vesícula biliar, a pesar de no ser una glándula como tal, pero en relación al órgano como el hígado, entonces lo estudiamos dentro de este capítulo. Y el otro órgano endocrino que vamos a estudiar hoy corresponde al páncreas, que sabemos es un órgano retroperitoneal que está justamente formado o representado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Este órgano está ubicado en la curva de una forma de C y se describe en relación con el duodeno, con el cual está unido. Podemos decir que la glándula pancreática es una glándula situada en la pared posterior, ¿verdad?, del cuerpo, en la zona media, que posee 4 regiones anatómicas, las cuales hablamos es el proceso uncinado, la zona del cuerpo, la cabeza y la cola, donde la cabeza es la que mantiene relación justamente con el duodeno, en especial con su concavidad. Este órgano pesa aproximadamente 150 gramos, también denominado páncreas por su aspecto similar a la carne. Tiene relación con este órgano, el duodeno, habíamos dicho, la cual justamente desemboca en esa segunda porción en la zona de su concavidad. El páncreas es una glándula anficrina. ¿A qué se debe ese término? Debido a su función exócrina y endócrina, como una glándula mixta, donde esa función exócrina consiste principalmente en la producción de jugos digestivos, llegándose a producir aproximadamente de 1200 a 1500 mililitros de ese jugo pancreático. Y su función endocrina principalmente es la de elaborar hormonas, un grupo de células que tienen la función de elaborar varios tipos de hormonas, entre ellas vamos a ir estudiando, justamente corresponde a la insulina y el glucagón, los más conocidos. Comencemos con el componente exócrino. Sabemos que la porción exócrina es la que sintetiza y secreta las enzimas que van a ser liberadas hacia el duodeno, las cuales son indispensables para la digestión en el intestino. Esa estructura glandular corresponde a una glándula acinar compuesto, donde podemos ver morfológicamente que está formado de varios lobulillos unidos por tejidos conjuntivos, las cuales poseen a los vasos, los nervios y estructuras linfáticas. Ese componente acinar está formado por acinos de forma redondeada, las cuales contiene de 40 a 50 células que tienen una morfología piramidal, y los cortes histológicos son de tipo basófila, donde los núcleos de esas células piramidales son esféricos y con un nucleolo prominente. Podemos además observar que esa porción apical se caracteriza por la presencia de estructuras granulares que se encuentran dentro de unas vesículas secretoras que corresponden especialmente a los gránulos decimógenos. La porción exócrina tiene un sistema de conductos pancreáticos que tienen nombres propios. Podemos ir, dependiendo de este gráfico, fíjense ustedes, vemos de menor tamaño corresponden a los conductos intercalares. Estos que son conductos que van añadiendo el bicarbonato y el agua a esa secreción exócrina, va cambiando justamente el pH de ese material, de ese líquido que dijimos pancreáticos liberados por las células acinares. Prosiguiendo después encontramos estos conductos que se encuentran dentro de los lobulillos, a los que llamamos conductos intralobulares. Estos conductos intralobulares ya empiezan a tener un epitelio de revestimiento cúbico, simple, principalmente comparado a las intercalares, que son un epitelio plano. Y prosiguiendo a ello, encontramos a los conductos interlobulares ya mucho mayores, rodeados de tejido conjuntivo. Estos conductos se encuentran entre los lobulillos, fácil de identificar justamente por la presencia de tejido conjuntivo que se encuentran alrededor de ellos.
para ir desembocando esto en el conducto pancreático principal, la cual en su mayor parte está rodeada de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Son los conductos de mayor calibre rodeados de epitelio estratificado, para finalmente ir a desembocar en el conducto colédoco. En esta imagen podemos observar ese sistema de conducto. Habíamos mencionado que la porción de la glándula era formada por células piramidales, como pueden visualizar en esta imagen, con los gránulos decimógenos, las cuales son de ubicación supranuclear, además de otro componente de células que son las llamadas células centroacinares. Estas células centroacinares van a dar origen al primer grupo de conductos, que es el conducto intercalar. Estos conductos son conductos cortos, las cuales drenan en los conductos colectores intralobulillares que podemos observar en esta imagen. Estos conductos, justamente, a diferencia de la glándula parótida, en la que podemos ver conductos estriados, estas no poseen, ¿verdad? Directamente, estas desembocan ya en el conducto intercalar. Y luego en los conductos interlobulillares. Como podemos observar en esta imagen, fíjense, este conducto estriado, ¿verdad? Una estructura que no observamos en el páncreas. Acá es para hacer una comparación con las estructuras glandulares y los conductos de las glándulas salivales, para recordar justamente. Y pueden también observar en este esquema la presencia de los islotes de Langerhans, que sería la porción endocrina, la cual se caracteriza por la presencia de variedades de células con abundantes capilares de tipo fenestrado. Sabemos que este tejido glandular mixto, ¿verdad?, actúa en conjunción, y la porción de los islotes de Langerhans no poseen un conducto excretor para la liberación de sus hormonas. Esta porción exócrina, su secreción está regulada justamente a través de un control hormonal y a la vez nerviosa. Sabemos que existen dos hormonas que son secretadas por las células enteroendocrinas a nivel del duodeno, como la secretina y la colecistoquinina, que son los reguladores principales de este páncreas exócrino. Es el que estimula la liberación, ¿verdad?, del jugo pancreático, especialmente la secretina, que es lo que hace estimular a las células de los conductos excretores para que ellos vayan secretando una gran cantidad de líquido con una concentración elevada de bicarbonato. Al igual que la colecistoquinina, que es una hormona polipeptídica, esta determina que las células acinosas vayan secretando sus proenzimas. Tanto la acción coordinada de estas dos hormonas causa la secreción al duodeno del gran volumen de líquido de forma alcalina. También existen influencias nerviosas autónomas, donde las fibras nerviosas de tipo simpáticas intervienen en la regulación del flujo sanguíneo pancreático, al igual que las fibras parasimpáticas, que ellas actúan sobre las células acinosas y centroacinares. En esta imagen podemos observar a ese componente exócrino predominante, la cual está representada por la punta de flechas, ¿verdad? Pueden ustedes notar a los lobulillos con el estroma de tejido conjuntivo que lo van tabicando, separando a esos lobulillos, y en medio, entre los componentes acinar, en la porción exócrina, aparecen un islote de grupo de células también que podemos observar en la imagen, correspondiente a los islotes de Langerhans. Y fíjese además la presencia de células adiposas en el extremo superior de la derecha, podemos observar metida también entre este parénquima exócrino. Y podemos visualizar una estructura correspondiente a un conducto que sería interlobulillar. Ven el tamaño de ese conducto. Este tipo de conducto generalmente está revestido por un epitelio cilíndrico estratificado con amplio tejido conjuntivo. El tamaño llama la atención para poder hacer el diagnóstico y luego la localización. A este aumento podemos observar la presencia de los acinos
Fíjense los acinos pancreáticos de esa porción exócrina. La punta de flecha le está señalando a las células centroacinares de las cuales van a emerger las células intercalares del conducto, ¿verdad? Intercalar, que es el primer grupo de sistema de conducto que encontramos. Dijimos que estas células intercalares o como parte del conducto intercalar, lo que agregan es el bicarbonato y agua a esa porción exócrina liberada por las células acinares, que continúan posteriormente con un conducto intralobular, donde el epitelio es un epitelio cúbico simple, a diferencia del intercalar, donde ustedes se pueden fijar un epitelio plano simple. En este aumento se puede visualizar justamente a nivel de lo que es la porción exócrina, nuevamente a las células centroacinares, las cuales están señaladas con la punta de flecha. Un criterio también diferencial cuando comparamos a estos acinos o estos adenómeros con la glándula parótida, en la cual no se observa estas células centroacinares, una característica que solamente visualizamos en la glándula pancreática. También, aprovechando en esta imagen, ustedes pueden observar con la flecha, le está señalando a los conductos intralobulares, la cual podemos observar por el tipo de revestimiento epitelial, que a diferencia justamente de la parótida, la cual posee conductos intercalares, en esta no observamos. En el páncreas no existen ese tipo de conductos. La siguiente imagen nos está mostrando nuevamente la estructura correspondiente a la porción exócrina con sus lobulillos pancreáticos y además mostrándonos con la punta de flecha el tejido conjuntivo correspondiente al estroma. Aprovechando además, en esta imagen ustedes pueden observar a este conducto interlobular, la cual se puede observar que son conductos de gran calibre, los cuales están revestidos por un epitelio cilíndrico, donde podemos encontrar células heteroendócrinas, incluso con células caliciformes. Estos conductos interlobulares sabemos que terminan directamente en el conducto pancreático principal, que es la de Wilson, es la cual atraviesa toda la glándula y es la que le otorga justamente a la porción del sistema de conducto el aspecto de espinazo de pescado, como se suele definir. Como resumen, nuevamente aquí para mostrarnos la estructura morfológica de estos adenómeros serosos que encontramos a nivel de la glándula pancreática, de esa porción exócrina correspondiente a los acinos serosos, constituido por células acinares piramidales y también con sus gránulos secretores, además de las células centroacinares, que son las que dan origen al conducto intercalar, las cuales van y desembocan en ese conducto intralobular. La micrografía electrónica de una célula acinar serosa con los gránulos decimógenos en las regiones supranuclear y como toda célula secretora de proteína con un abundante retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Predominante, bien desarrollado, una característica de este tipo de células. Sabemos que estos gránulos están en sus vesículas que habíamos mencionado, que gracias a las estimulaciones hormonal de células enteroendocrinas y por estímulo nervioso, ellas son liberadas. Respecto a la porción endocrina, sabemos que estas están representadas por los agregados celulares que se conocen como islotes de Langerhans, las cuales se encuentran dispersos entre la porción exócrina correspondiente a los acinos. Está rodeado por fibras reticulares, de ahí la importancia de realizar coloraciones especiales, como una tinción de plata en la que podemos reconocer a estas fibras alrededor de las células. Estas células pancreáticas son encargadas de la secreción de hormonas, las cuales principalmente ayudan en la regulación de la concentración de la glucosa en sangre. Está formado por 5 tipos de células, donde tenemos a las células A o alfa, que constituyen el 15 al 20% de la población insular, son las encargadas de la secreción de glucagón. La mayoría de estas células se encuentran en la periferia de los islotes. Luego están las células B, que corresponden al 70% del total de las células insulares y se encuentran en la región central
del islote son las encargadas de la secreción de la insulina. Posteriormente tenemos a las células gamma, también están dispersas entre ellas, las células delta, las células encargadas de la secreción del polipéptido pancreático y las células G, que corresponden justamente a la célula epsilon, que es encargada de la secreción de la grelina. Esta imagen nos muestra justamente la porción correspondiente a los islotes de Langerhans, las cuales están señaladas con la flecha. Y la punta de flecha nos están señalando a los acinos, a los adenómeros serosos de la porción exócrina. En este cuadro podemos notar que ese grupo celular que habíamos mencionado, la beta, que es la encargada justamente de la insulina, la alfa del glucagón, la delta, que están dispersas en todo el islote, son las secretoras de la somatostatina, las células G, también al igual que las delta, están dispersos en todo el islote y son las encargadas de la secreción de gastrina. Estas hormonas lo que hacen es estimular la producción del ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. Sabemos que también las células G se encuentran en la mucosa gástrica, no solamente a nivel pancreático. Y las células PP, que son la secretora del polipéptido pancreático, las cuales inhiben estas secreciones pancreáticas. Y en la misma también podemos notar que estas células secretoras de insulina se encuentran principalmente en esa región central del islote y son encargadas de la disminución de la glicemia en sangre. Lo contrario a lo que hace la alfa, que es la secretora del glucagón, que ayuda para aumentar esa glicemia cuando se encuentra disminuido el nivel de glucosa en sangre. Realmente, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina es una hormona que disminuye la glicemia y actúa principalmente a nivel del hígado, a nivel de las fibras musculares esqueléticas y el tejido adiposo, estimulando la captación de esa glucosa a la circulación y a la vez utilizando y almacenando la glucosa por todas las células, tratando de sintetizar esa glucosa a partir de una glucosa fosforilada, estimula la síntesis de glicerol o inhibe la actividad de la lipasa a nivel de los adipocitos. Serían las funciones variables, ¿verdad?, que presenta la insulina, por lo cual incrementa la cantidad de aminoácidos captados a través de las células, inhibiendo el catabolismo proteico. En una imagen histológica difícilmente se trata de reconocer a esos grupos celulares. Ustedes tienen que estar capacitados a reconocer como grupo, que sería la estructura, un islote Langerhans, y no a una célula específica. Habíamos dicho que algunas se ubican en la periferia, otras en la parte central, y esto se determina únicamente a través de tinciones de inmunohistoquímica, las cuales nos marcan justamente a esta variedad de células y de acuerdo a ellos podemos saber qué es lo que secreta. Pero como tal, identificar a cada una de ellas difícilmente podemos realizarlo. Ustedes tienen que estar, como les dije, capacitados a reconocerlo como una estructura y parte de la porción endocrina de este órgano. Al igual que en esta imagen, nuevamente estamos viendo a ese islote de Langerhans, que en el mejor de los casos podemos suponer que estas células más pequeñas que se encuentran hacia la periferia del islote probablemente correspondan a las células A, pero únicamente a través de tinciones de inmunohistoquímica es que podemos determinar y considerar que esa sea la correcta. Fíjense en esta imagen, nuevamente podemos observar a los islotes, los grupos celulares, las ubicadas más hacia la periferia, en la parte central, todas tienen la misma morfología. Otra característica también es la vasta vascularización, donde encontramos capilares de tipo fenestrado, un tipo específico de capilar, ya que su producto, ¿verdad?, de las células son liberadas a la sangre. Y en relación a ellas también al componente exócrino. Con esta imagen podemos observar la característica que recién acabo de mencionar, que es la rica vascularización
que posee justamente esta estructura de la porción endocrina, donde podemos notar la presencia de estos capilares que son de tipo fenestrado, que ayudan justamente para la liberación de las hormonas a la sangre. Con esta imagen nos trata de demostrar esos componentes celulares que con tinciones de inmunohistoquímica uno puede determinar que en la periferia se encuentran en mayor proporción las células alfa, que son las secretoras del glucagón. En la parte central están las células beta, que corresponden al 70%, y las células delta, que se encuentran más hacia la periferia también. Noten que difícilmente podemos decir que todas las células de la periferia son alfa o todas son delta. Solamente con estas tinciones específicas podemos demostrarlas. Y sabemos que las células delta corresponden al 5% y son las encargadas de las somatostatina. En relación a todo lo que acabamos de observar a la histología, podemos hacer un resumen mencionando que esta porción exócrina está constituida por las células acinares, las cuales son encargadas de la secreción del jugo pancreático, que habíamos dicho que tiene un valor de 1.200 a 1.500 mililitros por día, la cantidad producida de este líquido, las cuales contienen enzimas pancreáticas. Estas que hacen es la de digerir, ¿verdad?, la mayor parte de los alimentos. Estas enzimas digestivas podemos enumerar en varios grupos y podemos mencionar que son enzimas inactivas. Son proenzimas que están contenidas en esos gránulos decimógenos pancreáticos y empiezan a digerir dependiendo de las estructuras que poseen. Dentro del grupo, por ejemplo, de las endopeptidasas proteolíticas, tenemos al trexinógeno, a la quimiotrexina, a la carboxipeptidasa, que son encargadas de digerir la proteína. Estas rompen sus enlaces peptídicos o enlaces de aminoácidos de los extremos carboxilos terminales. El otro grupo estarían las enzimas amilolíticas, que encontramos aquí la alfa-amilasa, que digiere los hidratos de carbono rompiendo los enlaces glucosídicos. Las enzimas lipasa, las cuales digieren al lípido, rompiendo los ésteres de triacilgliceroles liberados, ¿verdad?, de los ácidos grasos. Y las nucleasas o enzimas nucleolíticas, que son encargadas de digerir el ácido nucleico y dejar libre a sus mononucleótidos. Estos ayudados con la secreción producida justamente por las células ductulares, las cuales producen un líquido elevado en la concentración de bicarbonato y que le da un pH aproximadamente de 8, un pH básico. En este esquema podemos ver esa función fisiológica producida justamente por la secreción exócrina del páncreas, donde a través del alimento que ingresa en el estómago aumenta la secreción de gastrina. Esto incrementa justamente la liberación de secretina, de colecistoquinina a nivel del duodeno, y ellas estimulan a nivel de la porción exócrina liberando esas enzimas en forma de proenzima que una vez en contacto justamente con el alimento, ellas empiezan a degradarse, a romper los enlaces de cada estructura proteica, lipídica o de carbohidrato que van ingresando dentro del organismo para dar posteriormente a la absorción que principalmente va a ocurrir a nivel del intestino delgado. Y estos nutrientes se van absorbiendo y al igual también una secreción a la par puede haber de lo que corresponde a las hormonas, principalmente de las insulinas que empiezan a ser secretadas por esta porción endocrina. Y con respecto al páncreas endocrino, podemos mencionar que es un órgano difuso, ¿verdad?, que es encargado justamente de la secreción hormonal que habíamos mencionado ya anteriormente, la cual tiene la función de regular principalmente la concentración de la glucosa en la sangre, gracias a las estructuras que corresponden a los islotes de Langerhans, donde sabemos que la insulina es la que se estimula por concentraciones elevadas de la glucosa en sangre, las cuales son absorbidas gracias a la secreción pancreática de ese páncreas exócrino.
Y el glucagón es secretado en una respuesta a una disminución de la concentración de la glucosa. O sea, actúan, como se dice, en forma invertida las secreciones de este componente hormonal. Entonces podemos decir que las acciones del glucagón en esencia son recíprocas a la de la insulina. ¿Por qué? Porque el glucagón aumenta la degradación del glucógeno para ello liberar justamente la glucosa. Sin embargo, la somatostatina es estimulada por el incremento postprandial de la glucosa, disminuyendo el ritmo de secreción de la insulina, y el glucagón inhibe nuevamente a estas dos hormonas anteriores, además de disminuir el tránsito gástrico intestinal.